1 Corintios capítulo 13. Vamos a orar por Ana y también por nuestro estudio. Padre, te damos gracias, Señor, por tu soberanía, tu providencia, Señor, por lo que estás haciendo en la familia de Uri y Ana, Señor, con este bebé. Sabemos, Señor, que tú estás en control de todo. Pedimos, Padre, que les das esa paz, esa seguridad en ti, Señor, acerca de este embarazo y de este nacimiento. Pedimos, Padre, que les das a los doctores, Señor, hay sabiduría para hacer lo que ellos hacen rutina, Señor, ahí en ese hospital. Pero cada nacimiento sabemos que es un milagro de Dios. Y pedimos mucho, Señor, por ellos. Nos gozamos con ellos, Señor, en este bebé. Y damos gracias que estamos creciendo en la iglesia orgánicamente, Señor, con estos nacimientos. Pedimos, Padre, tu bendición, Señor, y que podamos ver muchos más niños nacer aquí. Sabemos, Señor, que muchos temen a traer un niño al mundo en su condición que está ahorita, pero sabemos, Señor, en tu soberanía, ellos han nacido para este tiempo específicamente, porque tú, Señor, los has traído a este mundo. Gracias te damos, Padre, y ahora pedimos, Señor, que nos diriges en el estudio de tu palabra, en este tema tan importante, el amor de Dios, santo amor, y pedimos, Padre, que podamos entender, Señor, lo que es tu amor. Y no solamente entenderlo, conocerlo, sino, Señor, practicarlo en acción en nuestra vida. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 dice: el amor es sufrido, el amor es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hoy regresamos a nuestro estudio del amor aquí en 1 Corintios 13, que es parte del contexto, y tenemos que siempre entender que este tema del amor está en el contexto de los dones espirituales que abarca 1 Corintios capítulo 12 a capítulo 14. Ahí está plantado en el medio. No es algo separado del amor que pusieron ahí, no, es parte de todo lo que es el contexto de los dones espirituales. Ya vimos los primeros 3 versículos que habla de la situación en un ministerio cuando no hay amor, cuando el amor es ausente. Y luego estudiamos la palabra que se usa del amor de Dios, que es agape. Vimos agape y luego vimos 3 otras palabras que son storge, eros y phileo, que se usan en el griego por el amor. Y después de eso vimos el uso de la palabra amor agape y el amor phileo en una conversación del Señor Jesucristo con el apóstol Pedro, mostrando que muchos pueden decir que aman sin que ser el amor divino, el amor agape, de lo que es el amor de Dios. Vimos eso. Y vimos cómo en la iglesia de Corinto nadie va a decir que no ama a Dios, los que son parte de la iglesia. En esta iglesia nadie va a decir que no aman a Dios. Pero realmente, ¿qué tipo de amor es? Uno tiene que conocer y tener el Espíritu Santo para amar con este amor agape, el amor que viene de Dios. Ahora voy a leer los primeros 3 versículos otra vez como un repaso de lo que ya hemos visto que es cuando no hay amor
o cuando el amor es ausente. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Aquí está hablando que en una manera exagerada, que si habla todas las lenguas humanas, aún angélicas, si hubiese tal cosa, y no tengo amor, vengo a ser algo irritante, algo que realmente irrita, algo que es, ¿cómo se dice? Que uno no aguanta, algo feo en alguien que está hablando o mostrando, ejerciendo estos dones. Que es algo realmente irritante, es lo que dice. Y si tuviese profecía, eso es exponer la palabra de Dios y recibir palabra de Dios, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si yo fue omnisciente, es lo que está diciendo, y si tuviese toda la fe, tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. 3, y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, como el Señor dijo al joven rico, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, vale 0, de nada me sirve. Qué tremendo. Eso es el ministerio, el cristiano sin amor. Es irritante, no vale nada, es 0 y como dice aquí, nada soy. Por esa razón pone una gran importancia en el amor aquí la palabra de Dios. El amor, y como vimos el Señor Jesucristo mismo, os doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros como Él nos ama a nosotros. Esto es interesante, eso es algo que estudiar. Y ahora en versículos 4 a 7 podemos ver cómo es la situación cuando el amor es presente. Primero cuando el amor es ausente, versículos 1 a 3. Ahora 4 a 7 es cómo es cuando el amor es presente. Y no cualquier amor, pero el amor agape. ¿Y cómo es el amor agape? ¿Qué son sus características? Es una buena pregunta. Y Pablo nos da 15 características de lo que son el amor de agape aquí. ¿Okay? 15. Y comenzando en el versículo 4, Pablo está describiendo este amor agape con descripciones que son pruebas, realmente pruebas que el amor está presente. El amor está presente. Y en estas descripciones en el griego, él usa verbos. Son verbos, cada una de estas palabras. Para nosotros en inglés y en español parecen adjetivos. Adjetivos. En inglés o en español no se ve como verbo. Como en versículo 4 que dice el amor es sufrido o paciente, el amor es benigno. Son adjetivos. Pero en el griego no. En el griego todos son verbos. El acto de siendo paciente, practicando la benignidad, es acción. Así no podemos decir, pero no podemos, no se dice así en inglés porque no se traduce así, pero eso es lo que es. Son verbos. Hay leyes en la gramática que dicen que cuando uno hace un adjetivo tiene que ser preceded by a being verb, pero en inglés. Pero eso no es aquí. Aquí en el griego son verbos. Y lo importante es que Pablo está enfatizando con estas pruebas del amor que es acción. Es acción, no solamente sentimientos.
Amor agape no es un sentimiento bonito, aunque tal vez los sentimientos están ahí, pero Pablo quiere enfatizar que es acción, es lo que uno hace, es que uno muestra el amor. El amor cristiano tiene que ver con la decisión de ser y actuar en esta manera. La decisión de ser y actuar en esta manera. Es como en Santiago capítulo 1, en Santiago capítulo 1 y versículo 22, cuando Santiago dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. En 2:18 de Santiago dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es que la fe se muestra con acción, el amor se muestra con acción. Es lo que está diciendo Pablo aquí, y inspirado, claro, por el Espíritu Santo. Así Dios espera que nosotros escogimos a vivir así, por lo que como nosotros profesamos la fe en Cristo Jesús. Así Dios espera que nosotros escogimos a vivir en esa manera, a ser llenos del Espíritu Santo, mostrando ese amor con acción. Y aquí Pablo está diciendo que un creyente que verdaderamente ama va a tener esta manera de vivir, a exhibir estas verdades. Eso es muy importante para todos nosotros que profesamos la fe, que esto es el amor verdadero. Esto es lo que Dios espera de nosotros en cuanto al amor los unos por los otros. Es muy importante. Y que uno que es creyente, uno que exhibe estas verdades, va a actuar en cierta manera. Él va a hacer o no va a hacer ciertas cosas por la persona que Él es en Cristo Jesús. Y uno que está creciendo en el Señor también. Estamos creciendo, queremos llegar a madurez, así va creciendo nuestras acciones en cuanto al amor que nosotros exhibimos para con nuestros hermanos y para con Dios también. ¿Ok? Aquí es una serie de 15 verbos que dan esta descripción del amor que Pablo nos está mostrando como la prueba que el amor es presente. El amor es presente aquí cuando ves esto. Y esto nos ayuda a entender las cualidades del amor y lo que es la belleza y el valor del amor agape. Porque todo es el amor agape. Lo que yo leí en en el Evangelio según San Juan 13, 34 35, es el amor agape. El amor agape, el amor incondicional, el amor sacrificial, el amor de Dios, el amor divino, el amor que es derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos da. Romanos 5:5. Cuando no están estos amores, y esto es importante, porque el amor es esencial en la iglesia local, esencial. Cuando no están estas características del amor en una iglesia, tarde o temprano se va a dejar de ser iglesia que Cristo está edificando. Se va a deshacer, o mejor puesto, el Señor va a tratar o tal vez va a cerrar esa iglesia. O como dice en Apocalipsis, quitar el candelario. Quitar el candelario de esa iglesia. El evangelio no, las velas, la lámpara que está en el candelario, pero el candelario lo va a quitar, tal vez. Y no le hace qué grande, qué exitoso es la iglesia en los ojos del mundo. Si no hay amor, nada es. Nada es. ¿Ok? Y Pablo le dice aquí en versículos 1 a 3, nada es sin amor. Todos estos verbos que están aquí en versículos 4 a 7 están en el tenso presente.
Tenso presente quiere decir, lo que implica que es acción continua. Acción continua. Son acciones y actitudes que deben llegar a ser hábitos en la vida del creyente. Wow, piensa eso. Este amor, en la manera que lo explica, debe llegar a ser hábitos en la vida del creyente, constantemente aplicando este tipo de amor. Este tipo de amor. Y lo pone aquí para que nosotros podamos saber qué es. Para que nosotros podamos decidir, sí, así debemos amar. ¿Ok? Y lo interesante, se oyen tan fácil. Se oyen tan fácil, tan práctico, tan obvio. El amor es paciente, pues claro. El amor es bondadoso, claro. El amor es benigno, claro. Se oye tan fácil, pero en realidad estos hábitos no son tan fáciles a cultivar en nuestras vidas. Cuando uno entiende qué son. Se oyen fácil, pero hermanos, no son tan fácil. Y algo de entender de este capítulo es que no es un estudio exhaustivo del amor. Esto no es un exhaustivo enseñanza o estudio del amor. Lo que yo creo que es Pablo tratando con lo que se necesitaba en la iglesia de Corinto. Porque tenemos que entender ahora que este capítulo de amor está dirigido directamente a esta iglesia. Claro, a nosotros también, porque tenemos la palabra por la inspiración, toda escritura es inspirada y útil, pero en el contexto, si lo estudiamos bien, está dirigido a esta iglesia. Lo que yo creo, por esa razón no es un exhaustivo enseñanza del amor, es porque eso es lo que esta iglesia necesitaba en este tiempo. Que el amor agape es lo que necesitaban en tratar con los problemas en esta iglesia, como los problemas que nosotros ya hemos visto, las divisiones y contiendas que estaban demandando a los hermanos en Cristo en cortes paganos, la inmoralidad, las faltas en la cena del Señor, unos llenándose, otros quedando con hambre, las mujeres, el feminismo en la iglesia, lo que vimos, los problemas del orgullo en cuanto a los dones espirituales, todos esos problemas, en mi opinión, son dirigidos a este amor. Pablo está dirigiendo este capítulo del amor por los problemas en esta iglesia específicamente y todo lo que todavía va a hablar acerca de la resurrección y de otras cosas de lo que va a hablar. Todo esto estaba pasando en esta iglesia y aquí está la respuesta. Pablo está diciendo, esto es la respuesta. El amor agape. El amor agape. Y también es interesante que cómo presenta las características del amor. Primeramente da dos positivos. Que el amor es sufrido y luego habla de cosas que el amor no es. De lo que el amor no es, negativo. Luego al fin de 6 y 7, otra vez positivo. Él dice, más se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Son dos positivos y luego negativos y al fin termina con positivo. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero así es como está expuesto aquí. Positivo, luego negativo y termina con lo positivo. Ahora en versículo 4, el primer prueba de que el amor es presente es el amor es sufrido. Muchos dicen, esa palabra sufrido. Si ves en todas las traducciones en inglés y la Biblia de las Américas, usa la palabra paciente. Paciente. Sufrido es una buena palabra. El amor es sufrido. O como que quiere decir el amor es paciente. Creo que Pablo comienza aquí porque esto es distintamente conocido como un atributo del mismo Dios que nos salvó.
el mismo Dios que nos salvó. Esta palabra, sufrido o paciente, o sufre largo, vamos a mirarlo. Pero en Éxodo, lo que leyó el hermano al principio, Dios es, en anunciar sus atributos, dice a Moisés en el monte Sinaí, que Él es misericordioso, piadoso, tardo para la ira, es paciente, tardo para la ira. Vemos ese atributo de Dios en la ley, lo vemos en los profetas, lo vemos en los salmos, lo vemos en los escritos de los apóstoles. La escritura nos dice repetidamente que Dios es paciente, tardo para la ira, sufrido. Esta palabra sufrido, paciente, quiere decir literalmente largo sufrimiento. Largo sufrimiento, que el amor sufre largamente. Y es la idea que es el opuesto de ser pronto para la ira. Es el opuesto de ser pronto para enojarse, propenso a la ira, enojarse rápidamente. Largo sufrimiento. Que uno es el opuesto de todo eso, de pronto para la ira. Es largo sufrimiento, de esperar y de aguantar largo tiempo. Es paciencia. Y algo importante de esta palabra es que habla específicamente, escuchen esto, muy importante, específicamente con la paciencia con la gente. Con la gente, específicamente. Hay una palabra diferente para la palabra en tener paciencia en circunstancias, en pruebas. Esa palabra hupomone tiene que ver con perseverancia bajo la prueba, como dice en Santiago. Que la prueba de la fe nos lleva a la paciencia. Otra palabra, no es esta palabra de paciencia, de sufrido. Es otra palabra. La idea de esta palabra es tener paciencia con la gente. En la iglesia, de eso está hablando el Señor Jesucristo en Juan 13. De eso. Es paciencia con la gente, aun cuando recibes ataques de la gente. Sin buscar vengarte, sin buscar cómo es que lo voy a hacer pagar por lo que me hizo. No. Aún hasta ni te preocupa, ni te molesta. Así es esta palabra paciencia. Cuando alguien hable de ti y nos dicen, wow, ¿no vas a hacer nada? Es una palabra en el griego que es macrothumos. Macros quiere decir, habla de largo o de lejos. De lejos. Thumas, ya muchos saben que esa palabra es de alma o del espíritu. El sentido que tienes adentro, pasión, macrothumos. En este largo tiempo de esperar, donde la persona no da luz a su pasión. ¿Qué es esa pasión? De enojarse. Su thumas, su alma, su espíritu. Largo tiempo espera a dejar el thumas salir. Es la idea del amor que se manifiesta en este autocontrol, en este largo sufrimiento bajo control, aun cuando uno es provocado. Cuando uno es provocado. Largo para ofenderse es, sin deseo de tomar represalias y rehúsa tomar venganza. No se pierde control en la ira en cualquier sea la conducta de la otra persona. Piensa eso. Uno dice paciencia, es fácil. No. En cualquier sea la conducta de la otra persona contigo, tú vas a ejercer largo sufrimiento. Tú vas a ejercer paciencia. Eso es amor agape, amor divino, amor de Dios, amor que es paciente o sufrido. Así es Dios para con nosotros.
El amor agape muestra voluntad de aceptar los insultos de alguien, aceptar un carácter desagradable, lo aceptas y muestras que largo sufrimiento, paciencia, el amor agape. Wow. ¿Es difícil? Oh, es fácil, paciencia. No es fácil. Mira 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Vemos que es un atributo de Cristo, Jesús. Aquí en 1 de Pedro 2, 23 dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que, ¿qué hacía? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Wow. ¿Haces eso? Es este perspectivo que Dios conoce. Lo encomiendo a Dios, al que juzga justamente. Es el perspectivo que entender que Dios conoce, Dios ve lo que está pasando. Y que lo voy a dejar al Padre, que Él hace con esa persona lo que tiene que hacer. Uno lo deja en las manos del Señor. Yo no tengo que preocuparme por eso, porque no me pertenece. Eso no es de mí. Yo no me tengo que preocupar. ¿Ok? Lo que es de mí como creyente es mostrar ¿qué? Amor. Es amar. A mostrar ese amor paciente. No es para mí a vengarme, no es para mí a querer hazle pagar lo que hizo. Eso, dice Jesucristo, yo me lo encomiendo al que juzga justamente. Eso es de Dios. Esta paciencia es atributo de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 19, es esto: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, eso es encomendarlo al que juzga justamente. Juzga. ¿Y qué hace uno? Uno sufre largo tiempo esperando en el Señor, mostrando amor a esa persona que tal vez te aborrece. Eso es atributo de Dios, como lo acabamos de ver de Jesucristo. La otra palabra, hupemone, habla de tener paciencia en las pruebas de la vida. Y es algo bueno a ejercer paciencia. Pero esa palabra paciencia habla de perseverancia en la prueba. En las Escrituras esa palabra nunca, y entienden esto, el amor, paciencia, macrotumas es atributo de Dios, pero hupemone nunca, esa palabra nunca es usado en relación con Dios. Nunca. Esa palabra hupemone. ¿Por qué? No va a decir que Dios tiene paciencia en circunstancias. Y las pruebas de la vida no dice eso de Dios, que Él es paciente en las circunstancias. ¿Por qué? Porque Él está en su providencia, en su soberanía, en control de todas las circunstancias. Él no tiene que tener paciencia o perseverancia en ellos, porque Él está en control de todo. Él es el que gobierna todo. Él es el que orchestrates todo, Dios. Por esa razón, esa palabra hupemone no es de Dios, esa paciencia. Pero el macrotumas, la paciencia con la gente sí es atributo de Dios. Y nosotros lo entendemos, porque cuánta paciencia tiene el Señor para con nosotros.
Mira en Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Otra palabra para la palabra paciencia es longanimidad. Su paciencia, su longanimidad. Así es Dios, Él es paciente. Piensa eso en tu vida. Él es tardo para la ira contigo. Tremendo. Romanos 9. Mira Romanos 9, versículo 22. Romanos 9, versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, ¿y qué si Dios quiere mostrar su ira, hacer notorio su poder? En cambio, dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¡Wow! Con mucha paciencia, con mucho largo sufrimiento, estos vasos que están preparados para destrucción, Dios tiene palabra. Él puede mostrar su ira. Él puede mostrar su poder, hacerlo notorio. Pero en cambio, soportó con mucha paciencia a estos vasos. Tremendo, tremendo. Dios hace eso. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 16, dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia. Esa palabra, la misma palabra que es paciencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Mostrase en mí, el primero, toda su paciencia. Su paciencia es un atributo de Dios, es una palabra bíblico. ¿Por qué digo es una palabra bíblico? Es una palabra cristiano. ¿Por qué? Porque no es común. No es común en el griego secular, o puedo decir en el griego clásico. Es un término muy bíblico, muy cristiano, incomún, fuera del Nuevo Testamento. Pero lo hayas en el Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿por qué no es común en el griego clásico o en el Koine Greek? Koine Greek es el griego que usan en el Nuevo Testamento. Koine Greek ni es común hay fuera del Nuevo Testamento. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Es porque está describiendo una virtud que los griegos no consideraban virtud. Así no tenían razón para usar esta palabra. No. Es que ellos consideraban la grandeza del alma o la grandeza de la persona, en la manera que ellos lo veían los griegos, es que el hombre era grande en sus ojos, era el que no toleraba los insultos o daños de nadie. En la mentalidad de ellos, eso era un hombre grande, alguien que no toleraba, pero se vengaba de la gente. Su grandeza no toleraba ningún insulto o maldición, se vengaba así como él podía. Eso era un grande hombre para ellos, uno que es grande en alma, en tumas. Eso era su mentalidad de los griegos. Y no es de extrañar que no usaban esa palabra en el griego normal, afuera del Nuevo Testamento, como esta palabra, paciente. Porque ser paciente, sufrir largo con la gente. ¿Por qué?
es que el pueblo de Dios, nosotros hemos experimentado la paciencia del Señor. Nosotros recibimos su amor, recibimos su bondad, su paciencia, así para nosotros. Sufrir largo para la gente, sí. Nosotros lo recibimos de Dios. Y nuestro deseo es ser como Él. Él obra en nosotros con esa transformación y se va a ver en un amor que es lento para ofenderse y mucho menos a vengarse. Así va a mostrar Dios en nosotros, haciendo la obra que Él está haciendo en nosotros. Un amor que es paciente con el que uno te quiere hacer daño. No pagando mal por mal, como dice en Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. ¿Qué quiere decir eso? Dos cosas. Eso tiene dos sentidos. Cuando dice venciendo el mal, venciendo lo malo, es vencer la tendencia que tú tienes de regresar el mal. ¿Lo has visto así? Así es como está escrito en Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo. Es lo que quiere decir ahí. Es cuando muchos piensan que cuando te hacen mal no seas vencido por eso. No seas vencido con tu tendencia de querer pagar al otro mal por mal. Eso es un sentido de ese versículo. Y también es vencer el mal de la otra persona, como siendo amable, siendo uno que perdona. Wow, eso es tremendo. En Efesios, vamos a Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y todo malicia. Wow. Hablando a la iglesia. Imagínate que si yo me paro aquí y dice, quita de ustedes todo amargura. ¿Alguien tiene amargura? Enojo, ira, gritería, maldicencia, todo malicia. Antes bien, versículo 32, sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es el amor agape. Eso es el amor de paciencia, el amor que es paciente, la actitud y la muestra del amor. Dios es este Dios paciente que aunque puede y a veces tiene que mostrar su ira, Él ama la paciencia, ama el largo sufrimiento. Él ama cuando el resultado de su paciencia nos lleva a arrepentimiento. Pero para nosotros lo más fácil es enojarnos, guardar rencor, tener esa raíz de amargura y de no perdonar. Todo eso es mundano, todo eso viene de nuestra carne. Es más fácil hacer todo eso en vez de amar y perdonar. Por eso dije, suena fácil el amor de paciente. Muy fácil. No. El amor de paciencia es todo esto. Cuando nos ofenden, ¿qué más fácil es? ¿A responder en ira y enojo? ¿Enojarnos en vez de tratar con esa persona con el amor agape? Es más fácil vengarse en vez de sufrir y soportar el mal, hacerlo por largo tiempo. Uno dice, ¿qué largo? Dice largo tiempo, largo sufrimiento. Esa palabra, macros, quiere decir largo. ¿Qué largo?
¿Cuánto tiempo tengo que aguantarlo? Hermanos, mientras que tú tienes vida. ¿Es suficiente largo? Sí, es suficiente largo. ¿Por qué? Porque así es el Señor para con nosotros. Eso es el camino más excelente, lo que estaba hablando el apóstol Pablo. No es el camino más fácil, como dije al principio. Ser paciente es obvio, es fácil a entender, pero en hacerlo solamente en Cristo lo podemos hacer. Es fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, esa es la palabra. Fruto del Espíritu que viene con llegar más cerca a ese varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es madurez. Como dicen Hebreos, ya deben ser maestros. Uno puede decir, ya deben tener paciencia, ya deben amar. Deja de maestros, muestran tu cristiandad, tu vida cristiana con el amor a tus hermanos. Y es triste ver en nuestro país, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, esta paciencia no es lo común, no es algo popular. Entre creyentes en el ministerio, que se ofendan tan fácil y buscan, ¿cómo puedo hacer a esa persona pagar por lo que me hizo? Eso no es la actitud cristiana. En el hogar, el esposo corto con la esposa o con sus hijos, los hijos con sus padres, esposa con el esposo. Esa paciencia va en la familia cristiana. Pablo comienza a mostrar la presencia del amor con una de las pruebas más difíciles del amor, yo creo. Y es una de las pruebas más claras que el amor es presente. Uno dice, pero te pareces bien débil, ¿no? En el Señor eres el más fuerte, el más poderoso, porque tú estás encomendando todo al que juzga justamente. ¿Qué muestra que qué es lo que muestra que si nuestro profesión de fe es sincero? Este amor agape. Este amor agape de paciencia es una muestra de madurez en el creyente. Examínate. ¿Qué tal paciente eres con los que están alrededor de ti? Con tus hermanos, con tu familia. Si piensas de todas las cosas que te molestan, que te irritan, todas las cosas que las personas te hacen, donde tú buscas vengarte, y escucha eso, los comparas con todo lo que está pasando en el mundo, hermanos, eso llega a ser insignificante. ¿Cuántos se están perdiendo en el mundo? Pero esto me hizo mal, no. Nosotros permitimos cosas insignificantes controlarnos y estorbarnos en mostrar el amor que es el amor de un creyente, que realmente los lleva a arrepentimiento. ¿Y cuánto es que el Señor nos ha perdonado a nosotros? ¿Cuán grande es la paciencia que el Señor tiene para con nosotros? Por eso no debemos hacer unos que muestran ese tipo de amor, ese tipo de perdón. Así también nosotros debemos mostrarlo, como el Señor. Y en todos estos muestras del amor, Pablo no dice a quién. Pablo no dice a quién debemos ser pacientes, benignos y todo eso. Él no dice a quién, porque es a todos. Tus hermanos y al mundo, a tener buen testimonio de los de afuera. Porque el creyente tiene que ser sufrir largo tiempo, ser paciente con todos.
Eso es una característica que muestra que el amor de Dios, el agape, es presente. Es presente en tu vida. Y si miramos el segundo muestra del agape, aquí en 1 Corintios 13:4 dice, es benigno. Benigno. Vamos a ver esto la semana que entra. Yo creo más porque hoy esta paciencia es muy importante. Pero esto también es un verbo. El amor es paciencia, paciente. El amor es benigno. El amor es paciente, hermanos, es algo pasivo. No es algo que hacemos, es algo pasivo. Pero el amor benigno es más activo. No quiere decir que nomás eres nice. Tú buscas ser benigno. Tú buscas ser benigno. Eso implica la palabra. Eso es algo que uno hace. Buscas a mostrar la benignidad con alguien. Y vamos a ver eso la semana que entra. Pero todo lo que vamos a ver en cuanto al amor son atributos de Dios. ¿Cómo es que puedo mostrar mi amor, mi adoración a mi Señor? Él lo dijo en Juan 13, amar a los que son de Él, en amor con los que son de Él. Como dice el canto, 10,000 razones para alabar, 10,000 razones para adorar, 10,000 razones para amar a nuestro Dios. Y la manera que amamos a nuestro Dios es amar a los que son de Él y mostrar paciencia para con ellos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta porción de la escritura del amor, porque nos lleva a examinarnos, Señor, realmente, a mirar, Padre, donde hemos fallado. Y tú haces eso, Señor, porque nos amas. Tú estás haciendo ese proceso de renovar nuestro entendimiento, de transformarnos, Señor, de llevarnos a esa estatura del amor perfecto que es Cristo Jesús. Que ya no seamos, Señor, como niños, sino que mostramos amor, que estamos caminando en amor, Señor, y Padre, que podemos extender amor a los que están fuera de tu reino con predicarles el Evangelio. Aunque nos rechazan, Señor, sabemos que nosotros estamos encomendados al que juzga justamente. Ayúdanos, Padre, en esto. Lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie por el último canto, por favor.